Muchas gracias, Araceli. Este, bueno, el tema es el diseño de un CPC reconcentrador para receptores volumétricos porosos en el CETOC. De fondo podemos ver una imagen de este campo de prueba de helióstatos para la tecnología de torre central, ubicado en Hermosillo, Sonora, dentro de la PSH, ¿no? La Plataforma Solar de Hermosillo. Pues primero vamos a empezar con una breve introducción, posterior pasaremos a la simulación óptica, al diseño mecánico y a una sesión de preguntas y respuestas, ¿no? También hay un anexo que después podremos comentar. ¿Cuál es la configuración de este campo de helióstatos? Que forma parte de una colaboración de dos universidades, la Universidad de Sonora y la UNAM, dentro del proyecto de Laboratorios Nacionales de Sistemas de Concentración Solar y Química Solar, conocido como LASIX. Este campo cuenta con 9 helióstatos, 7 de facetas rectangulares deformadas, 1 de facetas cuadradas esféricas y 1 de facetas cuadradas planas. Un helióstato de facetas cuadradas planas. ¿Qué significa, no? Del lado derecho, por ejemplo, tenemos un helióstato de facetas rectangulares, a diferencia de las imágenes que están a la izquierda, que son facetas cuadradas. Para los que no estén tan familiarizados con los helióstatos, normalmente los campos de helióstatos o la tecnología de torre central suele utilizar en sus helióstatos, que son básicamente seguidores del Sol, que redireccionan esta radiación por medio de estos espejos, normalmente espejos de segunda superficie, planos. Pero la innovación que se está haciendo con este campo, al ser un campo de menor tamaño, es aumentar el factor de concentración. Primero lo que se hizo fue, en algunos helióstatos de facetas planas, orientar individualmente cada faceta para que coincidan en lo alto de la torre, ¿no? en un mismo punto, en lugar de solamente orientar el helióstato. Posteriormente se diseñaron unas nuevas facetas con una ligera curvatura que se aproxima a una curvatura esférica para aumentar el factor de concentración. Ya no solo es la concentración por la suma de las facetas del helióstato, sino que aparte hay una concentración por cada faceta, ¿no? Y posteriormente se hizo un proceso diferente ahora con facetas rectangulares, y de estas facetas rectangulares tenemos 7 helióstatos. Para darnos una idea, más o menos tenemos del lado izquierdo imágenes reales procesadas de la distribución de flujo de una faceta plana, que es como normalmente están configurados los helióstatos, ¿no? Y la innovación que se hizo es deformar esta faceta para generar un spot por faceta y obtener una distribución de este tipo, ¿no? Estas ya son imágenes reales, bueno, no imágenes reales, son gráficas de imágenes reales procesadas y normalizadas, ¿no? Para poder comparar la distribución del flujo de la faceta plana y la distribución del flujo de la faceta esférica. Esta información la tuvimos de un artículo de González López del 2022, Development of Concentrating Heliostats for High Temperature Solar Chemical Application, por si después alguien quiere consultarlo. Volviendo al tema del campo, pues bueno, como les comentaba, la idea es desarrollar un dispositivo de reconcentración. Ya tenemos una mejor concentración con el canteo de facetas, tenemos todavía una mejor concentración con nuestras esferas deformadas, rectangulares o esféricas, más de lo que tendríamos solo canteando las facetas planas. Y ahora queremos hacer un reconcentrador para aumentar todavía más el flujo radiativo en nuestro receptor. Entonces, pues hay que analizar el campo para poder diseñar este reconcentrador, que en nuestro caso va a ser un CPC. Y lo más importante para el diseño, pues obviamente va a ser qué ángulo tiene con qué ángulo de aceptación voy a diseñar este CPC. Entonces, el ángulo predominante, como podemos ver, sería el ángulo azimutal.
que va de 22.4 grados a 24.5 grados. El ángulo cenital en algunos campos suele ser muy importante, sin embargo, en este no es el que domina, porque es de 21.3 grados si ubicamos el CPC a 28 metros, o de 20.3 grados si lo ubicamos a 31 metros, este receptor, ¿no? O este reconcentrador. Ok, para diseñar un CPC, pues hay que tener en cuenta ciertas consideraciones como el diámetro de entrada, el diámetro D2, que sería nuestro diámetro de salida, aquí me faltó corregir este detalle, y el ángulo de aceptación, diríamos que es lo más importante. Por el diámetro de entrada va a entrar la radiación que refleja nuestros helióstatos y se va a redirigir al foco de la parábola, de esta parábola. Si el ángulo es menor, pues se redirigirá a la salida, pero si es mayor, probablemente choque con las paredes del CPC y se redireccione hacia afuera mediante múltiples reflexiones. Es por esto que el diseño es muy importante, tanto del campo, y ya en este caso que ya tenemos un campo diseñado, pues va a ser el diseño del CPC para poder reconcentrar óptimamente la radiación que es reflejada por el campo. Entonces, para diseñar este CPC en 2D, pues nos vamos a basar en el concepto básico de un concentrador parabólico compuesto, ¿no? Que son dos parábolas simétricas. Una tiene un foco en el punto P y otra tiene un foco en el punto F, ¿no? Aquí podemos ver la continuación de la parábola. Este es un corte de la parábola, por así decirlo, o nuestro corte de interés, que está limitado por el arco del punto P al punto B de una parábola, la de la derecha, y la de la parábola de la izquierda va del punto F al punto A. Si nos concentramos en la parábola de la derecha, vamos a tener una apertura de nuestro CPC de A a B y una salida o un diámetro de salida de 2A. ¿Sí? Estos van a ser nuestros parámetros de diseño. El campo puede ser muy grande o el spot que genera este campo puede ser muy grande, pero nosotros lo vamos a tener que limitar. ¿Por qué? Porque hacer un concentrador que tenga un diámetro de entrada demasiado grande también implica un diámetro de salida demasiado grande. También variar el ángulo de aceptación nos va a variar la longitud, en este caso se muestra en L, de nuestro CPC. Entonces, para poder hacer el cálculo de esta parábola, vamos a utilizar esta ecuación que está en función de phi para describir la parábola del punto P con foco en F y fuera del origen. Y los ángulos que va a obtener phi van a ir de 3 pi medios menos teta, que es nuestro ángulo de aceptación teta, a 2 pi menos 2 teta. Ok. Para hacer el diseño del CPC en 3D, vamos a agarrar una de las parábolas y la vamos a rotar sobre un eje de simetría. En este caso, denotado en la línea roja punteada. Y al rotarlo generamos este volumen o esta superficie de revolución y sería nuestro diseño inicial por lo menos de la parte reflectiva de este CPC. Entonces, como veíamos anteriormente, el campo tiene aproximadamente 24.5 grados que necesitamos nosotros tener de aceptación en el ángulo azimutal. Y en la gráfica que les muestro a continuación, vamos a ir variando el ángulo de aceptación para ciertos diámetros de salida. Y vamos a ver cómo la longitud del CPC pues va creciendo, ¿no? Prácticamente de un CPC de 50 centímetros, muy compacto, a uno que podría llegar a tener 4 metros, ¿no? El ángulo de aceptación lo variamos de 22 a 30 grados y nos damos cuenta que, por lo menos en cuanto a la razón geométrica de concentración,
pues uno de 22 grados va a tener mayor factor de concentración, de 7, mientras que el de 30 grados de 4, ¿no? Esto va a depender mucho, ¿cuál elegimos? Va a depender mucho de nuestro campo. No podríamos agarrar uno de 22 grados porque ya dijimos que el campo tiene 24.5 grados de ángulo azimutal, entonces ya dejaríamos de ver los helióstatos que están a la orilla, ¿no? Por ejemplo, el helióstato F3 o el helióstato F4, ¿no? Todos los demás sí entrarían. Entonces, a partir de los 25 grados, digamos que cubrimos la totalidad del campo y tendríamos una razón de concentración geométrica de 5.57. Si queremos, si quisiéramos abarcar un poquito más del campo o darle unos grados más de libertad a nuestro diseño, podríamos irnos por el de 26 grados, 27 grados o hasta 30 grados, pero vamos a ir perdiendo razones de concentración. Y también va a afectar no solo en el diámetro de salida, ¿no? Sino también en el diámetro de entrada, como se muestra en la siguiente gráfica, ¿no? Si variamos ahora el diámetro de salida versus el diámetro de entrada de nuestro CPC, considerando diferentes ángulos de aceptación, de 22 a 30, pues nos damos cuenta que también no vamos a poder abarcar la totalidad del spot, ¿no? La totalidad del spot podríamos decir que está en 2.1, un disco de 2.1 metros de diámetro, y a medida que vamos reduciendo el diámetro en estas líneas en estas barras de colores de grados, se va perdiendo la intensidad, como se puede ver en el eje X secundario, tenemos del 0 al 100% y vamos perdiendo intensidad porque vamos teniendo una menor área de este disco, ¿no? Del spot, formado por el spot. Esto simulado. Tenemos otra limitante que va a ser el diámetro de salida. Este CPC se va a acoplar a un receptor y este receptor ya tiene un diámetro fijo. Este diámetro es muy pequeño para el tamaño del campo y para el spot generado. Entonces, vamos a tratar de enfocarnos en un diámetro de salida que no sea superior a los 40 centímetros, ¿no? En los 40 centímetros, por ejemplo, tendríamos una captación del 57% aproximadamente, una potencia total de 128.8 kilowatts y un flujo promedio de 142.7 soles, ¿no? Y el diámetro de entrada, dependiendo qué ángulo de aceptación querramos, por ejemplo, el que más diámetro de entrada nos va a dar sería el de 25 grados. Tendríamos mayor diámetro de entrada con 22, 23 y 24, sin embargo, como les comentaba anteriormente, ya dejamos de ver ciertos helióstatos, ¿no? Entonces, si nos vamos un poquito más a la derecha, tendríamos un porcentaje mayor de la potencia, pero nuevamente aumentaríamos el diámetro de salida, que ya complica el funcionamiento del equipo, ¿no? Entonces, se realiza una simulación por trazado de rayos, utilizamos el software Tonatiuh. En el anexo viene el análisis de independencia de malla para los casos, y después lo podemos comentar si quieren después de las dudas. Y esta es la configuración de nuestro campo, ¿no? Aquí pondríamos a lo alto de la torre sobre el blanco lambertiano el receptor, el CPC, y de este lado el receptor, que en este caso sería un volumétrico poroso. Entonces, tenemos 5 helióstatos en el radio F o la distancia F. Después en la fila o radio D tendríamos 3 y después el B0. Todos los B0, D0 y F0 están alineados con el eje óptico del campo. El F0, como les comentaba, es un helióstato de facetas esféricas y el F2 es de facetas planas. Haciendo la simulación por trazado de rayos, podemos ver la mancha generada por nuestro spot y el área que involucra el CPC, ¿no?
el diámetro del CPC. Y del lado derecho, las gráficas que estoy mostrando son las gráficas de contorno de la distribución de flujo, pero solo del helióstato de facetas planas. Como podemos darnos cuenta, pues es un spot bastante desbordado, con bastante planitud, por así decirlo, comparado con este, pero pues hace que la mancha sea mucho más grande, ¿no? Para una aportación pues relativamente baja, ¿no? De la potencia del helióstato sería 16.32 kilowatts, y de concentración promedio tendríamos 3.61 soles por este helióstato. El flujo pico sería de 5.64 kilowatts, comparado con lo que está aportando el resto del campo de helióstatos, ¿no? Que sería una potencia total de 236.1 kilowatts. Estoy hablando de toda la mancha. Una concentración de promedio de 51.79 soles y un flujo pico de 310 kilowatts por metro cuadrado. En las siguientes diapositivas ya vamos a ver una concentración promedio más alta, porque ya nos vamos a enfocar únicamente en esta área, ¿no? La de 95 centímetros de diámetro. Y bueno, aquí está un modelado en 3D del CPC que escogimos, de 25 grados. Este CPC tiene una longitud de 1.44 metros, un diámetro de entrada de 0.95, aquí dice 0.98, y un diámetro de salida de 0.4 metros. El flujo relativo a la salida de este CPC va a tener una potencia total de 127 kilowatts, un flujo promedio de 1010 soles y un flujo pico de 1532 soles. Pues como podemos ver, el dispositivo está funcionando para aumentar el flujo promedio. Y esto nos va a permitir operar de mejor manera el dispositivo, ¿no? A continuación vamos a hablar un poquito sobre, bueno, y hacer la comparativa, obviamente, ¿no? Del flujo radiativo a la entrada de este CPC. La potencia total era de 128.8 kilowatts y el flujo promedio era pues prácticamente de un orden menor, ¿no? 142.7 soles. El flujo pico era de 283 soles. Entonces logramos aumentar evidentemente el factor de concentración. Y estos datos, como es un campo de helióstatos, los tendríamos que simular. La primera simulación que les mostré fue con un sol a 90 grados, pero como el sol varía por horas y por días, pues habría que elegir días específicos del año, por ejemplo, el 21 de diciembre y el 21 de junio. Agarramos 2 horas al mediodía solar y a las 9 de la mañana, y vamos viendo cómo afectan estos cambios la concentración promedio a la entrada, la concentración promedio a la salida, y al final, pues la eficiencia, tanto a la entrada de nuestro sistema como a la salida. A la salida tenemos una muy buena eficiencia con este CPC. A la par de este trabajo, el estudiante Carlos Eduardo y el estudiante Juan Pablo, de doctorado, Juan Pablo González, también estuvieron realizando simulaciones con dispositivos más sencillos, como el cono, para facilitar la geometría y la construcción del dispositivo, pero también compararon estos datos con las simulaciones del CPC para ver si realmente valía la pena pues, meterse en esta complejidad del dispositivo, ¿no? Entonces, estas gráficas, estos datos de la tabla los realizaron con ellos. ¿Los realizaron ellos o los realicé yo con su apoyo más bien? Y bueno, ¿para qué queremos este CPC? Pues lo estamos diseñando específicamente para un reactor termoquímico, para aumentar la intensidad de flujo a la entrada de un reactor termoquímico. Este reactor es un reactor pirolítico tipo Auger, que se va a caracterizar ahorita en estos días en el OSIER para después ser enviado a Hermosillo. Estos reactores calientan el aire mediante la radiación incidente
en un volumétrico y va a calentar esta cámara que está hecha por 2 cilindros. Del lado izquierdo podemos ver una tolva por donde se le suministra materia orgánica, puede ser cáscara de nuez o poda de nogal, y el cilindro exterior es donde se calienta el aire, y en el cilindro interno entra la materia orgánica y realiza el proceso de pirólisis. Sin embargo, a la entrada de este dispositivo se encuentra un volumétrico, que es el que calienta el aire y requiere que este flujo radiativo sea preferentemente homogéneo. Entonces, para el caso del horno, se diseñó este homogenizador de flujo radiativo, y de esta manera nos aseguramos que el dispositivo funcione correctamente y alargamos su vida útil. Esto pues ya ha sido estudiado previamente en otros trabajos de tesis, pero también está reportado por Jialin He, 2023, en el artículo Advances in Porous Volumetric Solar Receivers and Enhancements of Volumetric Absorption, ¿no? Entonces, cosas que comentan en este artículo es que las condiciones de trabajo no uniformes y de alta temperatura influyen gravemente en la eficiencia térmica y el uso a largo plazo del sistema, o que pueden provocar una distribución no uniforme del flujo solar, un gran estrés térmico. ¿Y esto qué hace? Bueno, pues normalmente colapsa por estreses térmicos los poros del volumétrico y se tapa, entonces ya no puede fluir el aire. Son dispositivos complejos, los receptores volumétricos. Incluso la distribución del poro puede afectar la distribución de temperatura dentro del volumétrico. Lo que vemos en la parte de arriba es una imagen de un receptor volumétrico con una distribución uniforme, y en la imagen B, en la parte inferior, el receptor volumétrico tiene una distribución radial. Y de los poros. Y estos pequeños cambios hacen que pues, se concentre más la temperatura en una zona o que no. Entonces, nuestra propuesta es, de entrada, poner un flujo radiativo que ya sea uniforme, ¿no? Para ello, a nuestro CPC, que veíamos anteriormente, de 25 grados, le agregamos un homogenizador. Este homogenizador es del tipo hexagonal y mide 50 centímetros. Y podemos ver que con este homogenizador ya logramos un flujo bastante uniforme. Esta es la potencia que tendríamos a la salida de nuestro homogenizador y esta sería nuestra concentración promedio. La uniformidad sería 0.431. Lo comparamos con la salida del CPC. Si se dan cuenta, tenemos la misma potencia total porque estamos manejando este sistema de forma ideal con el 100% de la reflectancia. Y sí se redujo un poquito la concentración promedio, pero se aumentó la uniformidad, que era lo que buscamos. ¿Cómo estamos calculando la uniformidad? Como la distribución, como la sigma sobre el flujo, la intensidad de flujo, ¿no? La desviación estándar sobre el promedio del flujo radiativo. ¿Ok? Como vimos que nuestro flujo promedio cayó, hicimos un homogenizador ahora reconcentrador. Este homogenizador tiene una entrada de 0.4 metros y una salida de 0.3 metros. Vemos que la concentración promedio subió considerablemente e incluso el valor de la uniformidad bajó, que quiere decir que aumentó la uniformidad, porque este valor pues es indirectamente proporcional o inversamente proporcional a lo que es la uniformidad. Cuanto más pequeño sea, quiere decir que el valor máximo y mínimo pues es menor, entonces es más uniforme. Si comparamos el homogenizador reconcentrador con el homogenizador sin reconcentración, vemos que sí tenemos una potencia menor total, pero tenemos una concentración promedio mayor. Esto es muy importante porque para nuestro reactor pirolítico, para el reactor pirolítico que se va a instalar y a caracterizar en la torre, a mayor temperatura
se genera menos carbón y se genera mayores gases, mayores gases, ¿no? Mayor cantidad de gases. Entonces queremos la mayor temperatura posible y la distribución con la mayor uniformidad. Ahora, para la parte del maquinado es muy importante considerar que no es fácil maquinar un CPC o este tipo de geometrías, o sea, curvear una lámina con esta precisión. Entonces, en el artículo de T. Cooper de 2013, Performance of Compound Parabolic Concentrators with Polygonal Apertures, podemos ver una comparación de diferentes geometrías poligonales que son más fáciles de construir ciertamente en un taller como con el que contamos en el Instituto de Energías Renovables. Y las distribuciones de flujo que van a tener cada geometría, pues va a variar también del ángulo de aceptación con el que se construya, y nos van a dar distribuciones de flujo muy diferentes. En algunos casos pueden ser convenientes a la hora de homogenizar el flujo, y también se reducen los errores por la maquinación, ¿no? Un CPC de revolución, por así decirlo, tiene un mejor desempeño, sin embargo, a la hora de construirlo puede tener un error en su maquinado que reduzca la eficiencia de aceptación prácticamente en un 4%, ¿no? Entonces exploramos los CPCs poligonales y entonces en lugar de una geometría de revolución hacemos un CPC de área transversal poligonal y obtenemos datos bastante interesantes, ¿no? Si se dan cuenta, la distribución es más homogénea que en el CPC de revolución sin homogenizador, y la potencia total a la salida de este homogenizador es parecida al de revolución. El de revolución eran 127,000 y en este caso son 123,000 watts, ¿no? Pero nuevamente, queremos homogenizar esto un poquito más, que quede más uniforme. Y le agregamos un homogenizador. En este caso, no queríamos agregar de golpe uno tan grande como 50 centímetros porque a mayor número de reflexiones, pues tenemos más absorción. Sin embargo, nos damos cuenta que no alcanza a tener una buena uniformidad con esta longitud. Entonces, hacemos otra modelación más adelante. Sin embargo, comparamos primero el CPC de 25 grados de revolución con su homogenizador. Veamos que sí es mucho más homogéneo y también tiene una muy buen flujo promedio. Entonces hacemos el CPC de 25 grados poligonal hexagonal, lo hacemos de 50 centímetros y le agregamos un homogenizador de reconcentrador. Entonces ya tenemos ahora sí un flujo promedio bastante alto comparado con el inicial y una muy buena uniformidad también. Por lo menos en este eje X tenemos una muy buena uniformidad. Ya en el eje Y ya hay unos pequeños piquitos que podríamos mejorar haciendo tantito más largo el homogenizador. Sin embargo, no es del todo conveniente porque nuevamente estas son pruebas de ópticas con reflexiones del 100%. Ya que se hagan las simulaciones con diferentes niveles de reflectancia, pues vamos a tener pérdidas, ¿no? ¿Y cómo se llama este juego? Se llama... Ahorita te digo. Ok. Para asemejarnos un poquito más al de revolución y con base en lo que decía en el artículo, hicimos un CPC de 25 grados poligonal de 12 caras con un homogenizador de 50 centímetros, ¿no? Este homogenizador, pues como se darán cuenta, no está homogenizando del todo bien para esta configuración, mientras que en el hexagonal, pues sí funciona con 50 centímetros. Pero el flujo promedio sube. Entonces, parece que vamos por el camino correcto. Lo alargamos a 60 centímetros, se uniformiza un poquito más, pero no del todo, ¿no? Entonces, la opción fue hacer nuevamente un reconcentrador, un homogenizador tipo reconcentrador o tipo piramidal, pirámide trunca, de 40 centímetros de entrada por 30 centímetros de salida.
me estoy yendo un poquito más rápido porque parece que ya voy en tiempo. Entonces podemos ver que la uniformidad de flujo se mejoró bastante y la intensidad promedio es superior a la del hexagonal con homogenizador. En estos casos hay que analizarlos ya con el homogenizador para que se entienda el por qué convendría más uno hexagonal que uno dodecagonal, porque ya la interacción con el homogenizador puede variar las salidas. Si a lo mejor tenías una buena distribución de flujo o intensidad de flujo a la salida del CPC, a la salida del homogenizador, ya puede variar, por lo que estamos observando. Para el diseño mecánico, se realiza les muestro a continuación este modelo en tercera dimensión del CPC, para que se pueda ver por dentro cómo sería la geometría de polígono de 12 lados. Y en esta parte observamos el homogenizador. Así en esta imagen se ve bien, pero vamos a detallar más cada parte de este modelo 3D, comenzando por las guías parabólicas barrenadas que le van a dar esta curvatura, la curvatura parabólica, y nos va a permitir soldar las láminas de este CPC ya con la curvatura, ¿no? Entonces son muy importantes, las muestro aquí en azul y aparte van partidas a la mitad. ¿Por qué? Porque dentro de los barrenos, las perforaciones, va a pasar un serpentín. Entonces primero se solda esta guía parabólica y después se acopla el serpentín y después se cierra volviendo a soldar, bueno, no volviendo a soldar, soldando esta guía parabólica a la otra, ¿no? O a su pareja. Cada punto o cada circulito está delimitado por las ecuaciones de la parábola que vimos al principio y, y tienen que coincidir con estas secciones transversales porque estas secciones transversales son las que marcan la geometría poligonal y tienen que ir adentro del serpentín, digamos, entre tubo y tubo, ¿no? Aquí se muestran los separadores poligonales transversales, donde tenemos una pieza como semicírculo y 2/4 de esta pieza, porque la primera pieza sí puede ir, digamos, horizontal, ¿no? Sin obstruir o sin chocar con ninguna parte de la tubería del serpentín, pero las piezas 3 y 2 tienen que ir rotadas una hacia arriba y una hacia abajo para ser soldadas. Esto es para que podamos tener el mismo paso del serpentín y, digamos, refrigerar el flujo de forma uniforme u homogénea. ¿Cómo va a ser el sistema de refrigeración? Bueno, se va a pasar agua por dentro del serpentín y entre la parte reflectiva y la carcasa de nuestro CPC vamos a introducir un fluido dieléctrico, un aceite dieléctrico. Este tipo de tecnología se utiliza mucho en los transformadores, que son máquinas que, al igual que la nuestra, no tienen movimiento o partes móviles, sin embargo, sí generan mucho calor. Entonces, vamos a inundar la cámara con el aceite eléctrico y vamos a estar recirculando o a estar circulando agua por dentro del serpentín, que dicho sea de paso es de cobre, ¿no? Todo el resto del CPC, de momento se tiene pensado en acero inoxidable, aunque, bueno, vamos a ver si el presupuesto lo permite, algunas partes hacerlas en aluminio para aligerar el peso del dispositivo. Les recordamos que tiene 1.44 metros de largo el puro CPC y 50 centímetros de largo el homogenizador. Entonces es un componente pesado, ¿no? Por los mismos materiales. El homogenizador reconcentrador también va a tener su serpentín independiente del CPC, pero del mismo diámetro del serpentín, y va a tener un sistema de acoplamiento al CPC por si en algún determinado momento ya no se quiere utilizar este reactor, se le hacen mejoras y se requiere otro tipo de homogenizador, este CPC se puede utilizar para otros experimentos dentro del campo de probabilidades. Este homogenizador se ajusta al CPC por presión mediante este anillo de sujeción que bloquea los movimientos axiales o de rotación y hace que se queden en esta posición, ¿no? Y bueno, pasamos a la sección de preguntas y respuestas, espero no haberme ido muy rápido.
Muy bien, muchas gracias, doctor Anguera. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, en lo que se anima, yo sí tengo una pregunta. Con las simulaciones que presentaste al principio, que mencionabas que no habías considerado el error óptico, ¿estás planeando más adelante incluir estos errores o decidir sobre estas simulaciones y pasarte a la construcción? Muy buena pregunta. Estas simulaciones nos servían precisamente para elegir la geometría óptima en condiciones óptimas del CPC. Sin embargo, ya que tenemos decidida la geometría óptima, entonces ya tenemos que ver ya en condiciones reales qué tanto va a perder con esta geometría, ¿no? Tanto a lo largo del año, por cuestiones de reflectividad, por cuestiones de suciedad, incluso por cuestiones de maquinado. Todo esto puede afectar el error óptico de nuestras superficies reflectivas. Entonces, sí es muy importante hacer una estimación de qué tanto puede ser, de qué tanto puede cambiar la distribución de flujo con base en estos errores ópticos, ¿no? E incluso para el maquinado, nos comenta, por ejemplo, Juan Pablo, que está trabajando con los helióstatos, que han tenido algunos problemas con los adhesivos o con los pegamentos, ¿no? Entonces, la idea inicial era pegar, se me pasó a decirlo, pegar la superficie reflectiva al inox, ¿no? A la placa de inox o a la lámina de inox, y la lámina de inox es la que sería refrigerada. Sin embargo, también habría otras opciones, ¿no? Si el adhesivo va a ser un problema, podríamos pulir esta lámina o podríamos mandar a galvanizar la lámina para aumentar la reflectividad, pero bueno, ya es otra complicación. Sin embargo, sí es muy importante considerarlo, dado lo que nos comentan, ¿no? Si se va a recibir tanta radiación y esto va a hacer que se despegue, como ha sucedido con otros dispositivos, pues a lo mejor sí conviene más, ya sea pulirlo o hacer el depósito del galvanizado, ¿no? Pero sí es muy importante hacer las simulaciones de error óptico que, pues, haciendo un dispositivo en desarrollo todavía, se siguen haciendo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Veo la mano levantada del doctor García. Adelante, por favor. Sí, gracias, Sara. Sí, Ernesto, con respecto a la aplicación que le vas a dar en el reactor que hablabas, ¿qué temperatura se piensa alcanzar en la zona de reacción, o sea, en la cámara de reacción, pues, en el centro? Ok, en la literatura se maneja que superior a 1000 grados centígrados es lo ideal. Prácticamente en la mayoría de la literatura se comenta esto, ¿no? Creemos Sí. que vamos a tener una temperatura mayor y que la vamos a poder regular con la orientación y desorientación de helióstatos. Ok, sí, es a lo que te iba a preguntar, ¿cómo se va a poder regular esa temperatura dentro del reactor, dentro de la cámara de reacción? Sí, Ok. esa es la propuesta ahorita. Entonces, alrededor de 1000 grados centígrados. Ujú. Ok, gracias. Ajá. Bien, no veo más manos levantadas. No sé si quisieras compartir la parte que tenías en los anexos. Ok. Bueno, por último, el análisis de independencia de malla de las simulaciones para el CPC de 25 grados, y cómo varía el número de rayos también para los errores y la uniformidad, ¿no? Cuando utilizamos el mayor número de rayos, por ejemplo, la salida de un homogenizador, pues podemos ver un flujo uniforme muy bonito, ¿no? Y aunque en la gráfica de la independencia de malla no pareciera que varía tanto, si reducimos de los 500, ¿qué es? 500 millones de rayos a 100 millones de rayos,
no, perdón, de los 100 millones de rayos a los 10 millones de rayos, ya vemos que ya no tiene uniformidad o la uniformidad tan bonita que tenía antes, ¿no? Tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, las simulaciones las estamos haciendo todas por encima de los 100 millones de rayos. Ya hacerlo con 500 millones de rayos nos lleva demasiado tiempo. Entonces, pero es muy importante, muy, muy importante la primera pregunta que hicimos, ¿no? Cuando tengamos un mayor error óptico, también esta distribución tan uniforme que tenemos aquí va a cambiar, ¿no? Y bueno, pues si nos vamos a 1.000 millones de rayos, pues ya podrán darse cuenta que esta curva ya no tiene uniformidad, ¿no? Entonces, por ahí si alguien tenía dudas o quiere replicar estas simulaciones, pues que se tenga esta consideración que a partir de los 100 millones de rayos ya se tiene algo con cierta repetitividad y confiabilidad, ¿no? Aunque el error no se muestre tal cual, los valores sí cambian y se ven más en la gráfica que en el valor, exacto, ¿no? Y ese era el único comentario del anexo. Muy bien, muchas gracias. Veo que Manera tiene una pregunta, pero dice que su micrófono no funciona, así que me voy a permitir leerla, ¿no? Dice, las facetas que mostraste, ¿ustedes las hicieron? ¿Cómo obtuvieron esa curvatura? Ok. Las facetas que mostré se obtienen por algo que se le conoce como deformación mecánica en frío. No sé si es aquí. Ahí está. Estas facetas tienen un bastidor y el bastidor tiene la curva que se desea, ¿no? Es una curva muy pequeñita y el que es experto es Juan Pablo, pero mediante un pantógrafo se le hace la curvatura a la lámina, se genera como un tipo de rejilla y se pega el espejo a este bastidor mediante un pegamento y ya así se le va dando. Bueno, también se le va agregando un peso al espejo para darle esta curvatura. Y bueno, ya cuando esté pegado. Muy bien. Levantó la mano Irving y luego va Juan Pablo. Adelante, Irving. Hola Ernesto, buenas tardes. Gracias por la presentación. Gracias. Solo una duda que se me generó ahorita que comentaste sobre pulir la lámina de acero inoxidable y que no ocupes otra placa reflectiva, perdón. El hecho de pulir una lámina vas a estar trabajando con un porcentaje de reflexión, pues nada ideal, ¿no? O sea, quizá estés trabajando con un 80%, 85%, ¿no? O tal vez hasta el 70 y tantos. El problema que yo vería en una situación así sería si ya tienes múltiples reflexiones, trabajando con un porcentaje de reflexión del 80%, después de tres reflexiones, se te cae la potencia que incide en la apertura del receptor, ¿no? Y el problema, y más allá de eso, yo creo que va a absorber mucha energía térmica el sistema. Pero bueno, o sea, solo son comentarios más que preguntas, ¿no? No, pues es un comentario muy, muy atinado. O sea, realmente yo diseñé un dispositivo en doctorado que funcionaba mediante reflexiones múltiples para homogeneizar el flujo. Ese dispositivo, en su momento, se le pegaron unas láminas de aproximadamente 1 milímetro de grosor de un material que se llama Alanot. Obviamente sé que tú lo conoces, pero lo digo para el resto, que si hay alguien que sea teórico o así. Este material Alanot tiene una reflectancia del 95%. Entonces, muchos CPCs a escala industrial lo utilizan por su alta reflectancia y fue el que utilizamos aquella vez, pero el pegamento o el adhesivo que utilizamos en aquel momento se llama Arctic Silver
y era conductor, no solamente era adhesivo, sino que también era conductor térmico y aislante eléctrico. Pero lamentablemente el fabricante ya no lo vende, ¿no? Entonces estamos explorando otras opciones. La calidad del pulido, pues, depende mucho de quién lo haga, ¿no? En un rediseño que se hizo del CPC, que se cortó, del homogenizador, que se le redujo la distancia, se le retiró el material reflectivo, el Alanot, y se mandó a pulir, ¿no? O sea, lo que me gustó de esto fue que me di cuenta que está súper bien pegado, me costó un montón de trabajo retirarle el adhesivo, o sea, era un muy buen adhesivo, lástima que ya no lo fabrican, pero pero se mandó a pulir y se mandó a pulir a Tasco con plateros, ¿no? Hay gente que le sabe mucho esto de pulir. Yo intenté pulirlo a mano, la verdad, me esforcé mucho, dejé mis yemas ahí en las lijas, pero pues no tengo ni la técnica ni las herramientas que tienen ellos, ¿no? Entonces, ellos sí alcanzan unos pulidos con muy buen acabado espejo. No medí en ese momento la reflectancia. Yo le calculo que ha de estar en un 75%, 70% de reflectancia. Pero a lo mejor si lo hacen los colegas del INAOE, pues a lo mejor puedan alcanzar incluso a mano pulidos más altos, ¿no? de mayor nivel de reflectancia, porque pues, le saben más, ¿no? Tienen otras técnicas. Y si a mí me preguntas qué sería lo mejor, pues yo preferiría regresar al Alanot, ¿no? Y poder pegarlo. Pero bueno, después del diseño vamos a ver si se logra conseguir algún pegamento, un adhesivo igual, y también pues que soporte las condiciones, digamos, inhóspitas para los adhesivos en Sonora, ¿no? Bien, muchas gracias. Ahora sigue Juan Pablo y después Luar. Sí, buenas tardes a todos. Ernesto, pues muy buena presentación, muy buen trabajo, ¿no? Yo creo que ya te lo he comentado anteriormente. Un poco para complementar la pregunta de Manira. Sí, efectivamente las facetas que vemos aquí en la imagen en la izquierda son las costillas esas que se ven. El laminado ese pues es cortado con cortadora láser. Y pues sí, la curvatura es mínima, ¿no? Para esa distancia focal. Y la otra faceta, la que vemos allá a la derecha, pues es la curvatura se logra a través de formación mecánica, ¿no? La faceta se le aplica estrés mecánico y se logra una curvatura que es presumiblemente cuasi esférica, ¿no? Entonces, pues así más o menos están construidas las facetas, ¿no? Nada más para complementar la respuesta. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Luar. Hola, Ernesto. ¿Qué tal? Buena presentación. Oye, por ahí pones unos datos de eficiencia que me imagino los calculas con la potencia de entrada y la potencia de salida, ¿no? Sí. No le has metido, digamos, porque en el entendido de que esto va a ser para calentar ahí algún material, ¿qué pérdida hay en el colector, pero térmica? La parte térmica, digamos que la vamos a analizar posteriormente. Ya sea, bueno, se va a analizar, digamos, teóricamente un cálculo grueso, pero también estamos en colaboración con el doctor Maitorena para que nos apoye con el análisis de CFD, ¿no? Y también el sistema también, digamos que lo diseñé con cierto juego para poder aumentar el diámetro del serpentín y o incluso el área, ¿no? El volumen del dieléctrico para mejorar la eficiencia térmica, como tú dices, ¿no? Ok, entonces esas eficiencias son ópticas, me imagino, ¿no? Ópticas, exactamente. Okay. ¿La de entrada qué sería? ¿Con respecto a la cantidad de energía que te llega? Sí,
con respecto a la cantidad de energía que podríamos captar, por así decirlo. Ok. Muy bien, no, esa era mi duda, nada más. Perfecto. Gracias. Nada. Bien, muchas gracias. No veo más manos levantadas, pero bueno, yo voy a aprovechar para hacer otra pregunta. ¿Has considerado la parte del sistema de soporte de este CPC? O sea, veo por las dimensiones pues que es muy grande, ¿no? Entonces tendrías que pensar en un sistema especializado que además de, pues de soportar lo que te permita hacer ciertos ajustes, ¿no? Sí, para este CPC se tiene que considerar una montura gimbal que nos permita hacer un ajuste en un ángulo cenital y, de ser necesario, porque no sabemos qué uso le puedan dar el día de mañana, a qué dispositivo, podríamos hacer incluso un ajuste azimutal. Se están definiendo todavía algunos detalles de la construcción de la montura, pero sí la idea sea que se pueda acoplar ya sea una mesa de trabajo y tener una pequeña rotación, por lo menos de unos 20 grados, para hacer el ajuste al campo y, y que quede de alguna forma fijo, ¿no? O sea, que no vaya a rotar tan fácilmente, pero nos permitiría también bastante flexibilidad a la hora de tanto de instalarlo como de retirarlo o hacerle más acoplamientos, ¿no? Para en caso de que se diseñe otro dispositivo, bueno, esta montura también va unida al anillo fijador que les comentaba. A ver, después, por adelante. Ajá. Esta montura gimbal se acoplaría a esta parte del anillo de sujeción y a la parte frontal, porque todavía puede ser muy flexible esto y no sabemos del día de mañana si se le requiera meter una ventana, ya sea para esta aplicación o para alguna otra, o otro sistema antes del CPC. Entonces, el chiste de esto es que tengamos la mayor flexibilidad posible. Pero todavía está en desarrollo. Muy bien, muchas gracias. Entiendo que todavía está en desarrollo. Nos queda un minuto y el doctor Maitorena está escribiendo que tiene una pregunta. Es sobre el sistema de refrigeración de CPC. Nada más que le está tomando mucho tiempo escribir. Un momento, por favor. Sí. Ok, creo que le está tomando mucho tiempo y entonces le voy a pedir al doctor Maitorena que se contacte por otra parte. Ya son las 6 de la tarde y con esto finalizamos el seminario del día de hoy. Agradecemos a nuestro ponente que nos haya compartido su trabajo y les voy a pedir por favor que abran sus cámaras para hacer la actividad que veníamos haciendo desde hace algunas sesiones para tomar una foto de grupo. Sí, falta Carlos Eduardo, Santiago, Orlando, Manira, Moisés. Bueno, los demás creo que no se están animando. Bien, entonces con los que estamos es suficiente y ahí va su mejor sonrisa. 1, 2, 3. Permíteme tantito, por favor. A ver, estamos esperando a Moisés que se peine un poco. No se anima. Ok. ¿Listos? Ok, 1, 2, 3.
Ya quedó, chicos, entonces les agradezco mucho que hayan atendido el seminario y nos vemos dentro de 15 días. En 15 días nos presenta la estudiante doctoral, Manira, que está desarrollando modelos de transferencia de calor para sistemas termoquímicos. Entonces nos vemos en 2 semanas. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Que estén bien.